Muy bien, ¿qué tal, señores? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este seminario gratuito denominado ASTM 1557. Creo que ya muchos de ustedes conocen el estándar, esta norma, la cual vamos a ver el día de hoy, relacionado con el ensayo de Proctor modificado. Bueno, quien les habla, para los que no me conocen, mi nombre es Johnny Gutiérrez. Cuento con más de 15 años de experiencia ejecutando ensayos de laboratorio. Cuento con más de 10 años de experiencia en docencia académica a nivel superior. Cuento con estudios de ingeniería civil, también con estudios de técnico de laboratorio, concreto y asfalto en Sensico. A la fecha me he desenvuelto como supervisor de proyectos, jefe de laboratorio en control de calidad y otros proyectos relacionados al ámbito de ingeniería civil y control de calidad en obras de pavimentación. El día de hoy, como les mencionaba al inicio, vamos a desarrollar el tema relacionado al ensayo de Proctor modificado. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver bien la pantalla? ¿Está viéndose la presentación? A ver. Conforme, se ve claro, se ve claro. Perfecto. Bueno, durante la presentación, algunas recomendaciones. Vamos a mantener los micrófonos apagados. Si tienen consultas, pueden ir haciéndolas a través del chat. Estamos ahorita transmitiendo en vivo a través de Microsoft Teams y también a través de Facebook Live. ¿Ok? Cualquier consulta que tengan pueden hacerla a través de ese medio. En este momento me está asistiendo Jacob Cristóbal Vidal, que va a estar atento a las consultas a través de Facebook, y yo voy a estar atento a las consultas a través del chat de Microsoft Teams. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a trabajar esta presentación el día de hoy. Y para no interrumpir la presentación, voy a desactivar mi cámara porque puede reducir la velocidad del Internet. Muy bien. Entonces, relacionado al ensayo de Proctor modificado. A ver, déjeme compartir mi pantalla completa. Ahí estamos. Nosotros sabemos que durante las actividades de movimiento de tierras que se realizan en las obras civiles, ya sea en obras de pavimentación o como en obras de cimentación, se tiene que realizar un control de esa compactación, el control de compactación que nosotros lo determinamos en capas. Entonces, durante el proceso constructivo se tiene que verificar si esa compactación ya es la adecuada, ¿no? O todavía falta compactar. ¿Cómo saber cuánto es el máximo de compactación que puede generar un terreno? Nosotros sabemos por teoría que la compactación del suelo mejora la resistencia, disminuye los vacíos, ¿no es cierto? Y en la práctica también es así. Se tiene una superficie o una capa de relleno dura, endurecida, de mayor resistencia, la cual puede recibir mayor capacidad de soporte, ¿no? Va a tener mayor capacidad de soporte. Entonces, para poder determinar, se desarrolló el método de Proctor. Existen dos tipos, Proctor estándar y Proctor modificado. El día de hoy en esta presentación vamos a hablar del Proctor modificado según la norma ASTM 1557, cuya última versión ha sido en el año 2012 y ha sido reaprobada en el año 2021. Acá nos va a hablar de las características del ensayo, cómo debe cumplirse en cuanto al equipamiento, cómo se debe hacer el procedimiento de ensayo y cómo vamos a hacer el cálculo de control de compactación, bueno, viendo el estándar ASTM de 1556 que corresponde al ensayo de densidad natural por el cono de arena. Hoy vamos a hablar también una pequeña introducción de la corrección por sobretamaño según la norma ASTM de 4718, que van relacionado con esta normativa técnica. Ahora, una recomendación antes de continuar esta norma: cuando ustedes revisen un estándar, ustedes van a ver que cada estándar tiene, dentro de la norma, tiene sus normas de referencia. Entonces, no puedes dominar un estándar si no has leído las normas de referencia. En este caso, para dominar bien el ensayo de Proctor modificado, vamos a hablar también de las normas de referencia, cómo es que se realiza la corrección por sobretamaño, algunas recomendaciones matemáticas para poder hacer la corrección de sobretamaño mucho más rápido en campo cuando haces los ensayos de densidad natural. ¿Ok? Entonces, el alcance de este método es determinar la compactación en laboratorio de los suelos. Es decir, en laboratorio vamos a simular el proceso de compactación que se hace en campo utilizando una energía modificada equivalente a 2.700 kilonewtons masa por metro cúbico. ¿Cómo se realiza este proceso de compactación? Ya muchos de ustedes lo conocen. Este proceso de compactación en laboratorio se realiza utilizando martillos estándares, moldes estándares, que nos indica que en esta norma, ¿no? El objetivo es que durante el proceso de compactación en laboratorio se genere una energía de compactación
ya estandarizada que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, esa energía de compactación debe ser equivalente a 2.700 kilonewton masa por metro cúbico. ¿Cómo calculo la energía de compactación? Acá les he puesto la formulita que está en la anterior versión a esta norma. También la pueden encontrar en la versión de Proctor estándar. Nos dice que la energía de compactación es igual al número de golpes por capa, que viene a ser N mayúscula, multiplicado por el número de capas, que viene a ser N minúscula, multiplicado por el peso del martillo de compactación, del pisón de compactación. Todo esto multiplicado por la altura de caída libre del pisón, perdón, y todo eso dividido entre el volumen del suelo compactado, ¿no? Entonces, es importante verificar que cumpla con la energía de compactación, ya que hay muchos equipos que nosotros compramos, ya sea importados o locales. Muchas veces los importados sí cumplen, ¿no? A veces no, también hay que verificar. Y la única forma de verificar si cumple con el estándar es viendo sus dimensiones, número uno. Y segundo, después de realizar estas verificaciones, aplicar esta formulación para ver si cumple con la energía de compactación estándar, ¿no? Entonces, esta norma aplica para suelos y para mezclas de suelo y agregado. ¿Cuál es la mezcla de suelo y agregado? Por ejemplo, suelo nada más, un suelo natural, ya sabemos nosotros cómo es, puede estar conformado por gravas, arenas, limos o la combinación de estos, y arcillas, ¿no? Y suelo agregado puede ser un suelo que requiere cierto mejoramiento en el cual se combina con cierta proporción de piedra o arena para poder mejorar sus condiciones resistentes. Por ejemplo, la condición del CBR, ¿no? O puedes mezclarlo también de repente con algún material cementicio, cal, ¿no? U otro componente, un aditivo u otro componente que pueda mejorar la resistencia. Entonces, para cualquiera de esos tipos de suelos o combinaciones, aplica el método de Proctor modificado. ¿Tiene sus limitaciones? Tiene sus limitaciones. El Proctor modificado no aplica en todo tipo de material. En el 1.2 de la norma nos dice que este método de ensayo se aplica únicamente para suelos o materiales que tienen como máximo un 30% retenido en el tamiz de 3/4 de pulgada. Esto nunca se olvide. Yo he escuchado muchos aplicar en campo el ensayo de Proctor cuando el porcentaje retenido acumulado en 3/4 de pulgada tiene más del 30%. ¿Qué nos dice la norma? En este punto, ¿no? En el 1.2 nos indica que no aplica para ese tipo de materiales. ¿Qué otra alternativa tenemos para hacer el control de compactación? ¿Cómo determino la densidad máxima? Entonces, si es que no aplica el ensayo de Proctor, tienes la norma para densidad máxima, densidad mínima, lo puedes calcular por densidad relativa, ¿no? Entonces, no es parte de esta presentación, pero les estoy mencionando otras alternativas cuando hay unos materiales de gran sobretamaño, sobre todo de porcentajes retenidos acumulados en 3/4 de mayor porcentaje a 30%, que no puedes determinar el Proctor porque la norma te lo prohíbe, te lo restringe, ¿ok? En el 1.2.1 de la norma nos dice para las relaciones entre el peso unitario y contenido de agua de los suelos con 30% o menos de peso de material retenido en 3/4 de pulgada, para pesos unitarios y contenidos de agua de fracción que pasa el tamiz de 3/4 de pulgada. Entonces, siempre que tengamos 30% o menos, sí aplica el ensayo de Proctor, pero siempre que haya ese retenido de sobretamaño que le vamos a llamar, vamos a aplicar la norma ASTM de 4718 para poder corregir. ¿Cómo hacíamos el procedimiento? Ahora vamos a resumirlo un poquito y recordando. Nosotros hacíamos 4 muestras del mismo suelo, ¿no? A la cual primero o previamente hemos hecho un análisis granulométrico por tamizado, según la norma ASTM de 6913. Cada una de las muestras deben estar en condición similar de granulometría, ¿no? Entonces, condición similar de granulometría. Yo ya sé qué método es. Por ejemplo, según el ensayo de Proctor hay 3 métodos. Tengo el método A, método B, método C. Para el método A voy a utilizar material menor al tamiz número 4, ¿no? Para el método B, menor a 3/8 de pulgada. Para el método C, menor a 3/4 de pulgada, ¿no? Entonces, estos materiales vamos a prepararlos y acá supongamos que tengo el método C, ¿no? La granulometría me dio como método C. Más adelante vamos a ver cómo se identifica el método, ¿ok? Entonces, si yo tengo método C, recomendación, acá la norma te dice compacta en el molde de 6 pulgadas de diámetro. Entonces, para el molde de 6 pulgadas de diámetro necesito aproximadamente entre 5.500 gramos de material a 6.000 gramos de material. Entonces, digamos que acá tengo 6.000 gramos de material. 6 kilos
6 kilos, 6 kilos, 6 kilos. Misma condición granulométrica. Entonces, ¿el Proctor en qué consiste? A cada una de las fracciones independientes del mismo suelo le vamos a añadir diferente porcentaje de humedad. Supongamos que acá le añadí 2%, acá 4%. Verifiquen, acá tiene que ser siempre equitativamente. Acá 6% y acá 8%. Digamos que esto haya sido un material de subbase granular. Entonces, cuando yo compacte voy a tener 4 densidades. ¿Pero qué densidades? Densidades secas o pesos unitarios secos, ¿no? Entonces tendría densidad seca 1, densidad seca 2, densidad seca 3, densidad seca 4. Para darle valores, acá supongamos que acá nos ha dado 1.98, acá nos ha dado 2.01, 2.03, 1.99. Entonces, lo que voy a hacer acá es hacer un gráfico, ¿no? ¿Qué voy a dibujar acá? El contenido de humedad real, eso lo determina un horno, ¿no? Un horno de laboratorio según el método D2216, que es el método de contenido de humedad para los suelos. Y acá tendría que plotear la densidad seca versus el contenido de humedad. Entonces yo voy a tener más o menos que intersectar una parábola, ¿no? Donde van a estar de repente mis, a ver, supongamos que esté por acá, 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿no? Por favor, desactiven su micrófono quienes están, hay un ruido que estoy escuchando. Ya, entonces tengo mis 4 puntos. El objetivo del ensayo de Proctor, todos lo sabemos, es determinar el pico máximo en esta parábola invertida, ¿no? Entonces yo acá determino la máxima densidad seca. Si es que estoy hablando a términos de peso unitario, es decir, si acá dibujo peso unitario, sería el peso unitario máximo seco. Y acá sería el contenido de humedad óptimo, óptimo contenido de humedad, ¿no? En este gráfico estamos haciendo densidad seca. Entonces, este material de acá, ¿qué característica tiene? Es un material compactado menor a 3/4 de pulgada. ¿Y cómo está el material en campo compactado? ¿Ha sido tamizado por 3/4 o es que el material directamente se ha colocado, digamos, teniendo en cuenta materiales menores incluso a 3 pulgadas? ¿No? Es el segundo caso. En campo no se tamiza por 3/4 de pulgada para compactar el material. Siempre se encuentran partículas menores a 3 o 2 pulgadas. Entonces, ese material que retiene en la malla, en este caso mi malla de control sería de 3/4 de pulgada, ¿no? Todo lo que sea mayor a 3/4 de pulgada se considera sobretamaño, ¿no? Entonces, ese sobretamaño se tiene que medir qué porcentaje de partículas de sobretamaño existen para aplicar la norma STM 4718, ¿no? Entonces, este Proctor no me va a servir, de acá de la fórmula, esto de acá no me va a servir para hacer mi cálculo de grado de compactación. El grado de compactación se calcula dividiendo la densidad seca obtenida en campo entre la máxima densidad seca corregida del Proctor. Quiere decir que si yo calculo mi corrección por sobretamaño, digamos que acá me haya dado máxima densidad seca de 2.02. De repente corregido, ya aplicando, supongamos, un porcentaje, qué sé yo, de 17.2%. Hago mi cálculo según las fórmulas que me da la de 4718 y este valor siempre va a subir. De repente me dará 2.11, ¿no? Entonces, acá en el denominador tendría que ir ese 2.11. Entonces, esa es una pequeña introducción para ver lo que se viene en el ensayo de Proctor y más adelante vamos a hacer un ejemplo con unos gráficos de cuánto varían las condiciones del ensayo cuando no se aplica la versión corregida de la máxima densidad seca y óptimo contenido de humedad. ¿Okay? En el 1.3 nos menciona que existen 3 métodos alternativos para realizar el ensayo de Proctor modificado. Tenemos el método A. ¿Cuándo un material cumple con el método A? El método A dice que cumpliría cuando 25% o menos en masa del material queda retenido en el tamiz número 4, ¿no? No hay otra condición más. 25% o menos retiene el tamiz número 4. Si es método A, voy a utilizar un molde de 4 pulgadas de diámetro, un molde de compactación de 4 pulgadas de diámetro. El material que voy a utilizar tiene que ser pasante el tamiz número 4
se realiza la compactación para Proctor modificado en 5 capas y cada capa se va a compactar a razón de 25 golpes por capa, ¿no? Entonces, esa es la condición para el método A. Para el método B, ¿cuándo es un método B? Se puede usar el método B cuando 25% o menos en masa del material retiene el tamiz de 3/8 de pulgada, ¿no? Entonces, si tiene menos del 25% o igual o menos del 25% en 3/4 de pulgada y es método B. ¿Qué vamos a utilizar de equipos? El molde de 4 pulgadas también, ¿no? El material tendría que pasar 3/8 de pulgada, se compacta en 5 capas, 25 golpes, ¿no? Y el método C nos dice que el método C se utiliza cuando el 30% o menos en masa de material retiene 3/4 de pulgada, ¿no? Se utiliza en este caso un molde de 6 pulgadas, el material que pase el tamiz de 3/4 de pulgada se compacta en 5 capas, 56 capas por, 56 golpes por capa, ¿no? Entonces se utiliza el molde de 6 pulgadas, no se olviden. Los otros dos métodos, método A y método B, se compactan en el molde de 4 pulgadas de diámetro. Siempre son 5 capas. En los dos primeros métodos son 25 golpes por capa. Y en este último método, el método C, como se utiliza material menor a 3/4 de pulgada, que es un material más grande, se compacta y el molde también es más grande para ejecutar la misma energía de compactación, se calcula 56 golpes por capa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con los métodos. Vamos a hacer un ejemplo de los métodos. Por ejemplo, acá tengo una granulometría rápida. Tengo tamiz, supongamos que acá tengo 1 pulgada, 3/4, 3/8, tamiz número 4, ¿no? Y el fondo. Y acá tengo porcentaje acumulado retenido. Ojo, acá nos habla de materiales retenidos, significa el material acumulado retenido, ¿ya? Retienen el tamiz, dice. O sea, ¿qué pasaría si yo no tuviese los tamiz superiores? Todo va a retener en este tamiz, ¿no? Digamos que en 1 pulgada haya retenido, el acumulado retenido sería 10%. En 3/4 de pulgada, digamos que hay 21%. Esto va subiendo, ¿no es cierto? 32%, acá 67%, a ver, 57%, y acá en el fondo 100%, entonces acumulado retenido. Entonces, ¿qué método sería? Empezamos por el método C. Dice, se puede usar si 30% o menos retiene 3/4. Vamos a 3/4. 30% o menos, sí cumple. Entonces, para el método C, sí cumple, ¿no? En el método B, ¿qué nos decía? 25% o menos retiene 3/8. Acá tiene más del 25, por lo tanto no cumple. En el método A me decía 25% o menos retiene el tamiz número 4. Acá tengo 57. No cumple. Conclusión, es el método C. ¿Correcto? A ver, otro caso. Digamos que tengo acá una granulometría 2. ¿Ya? Acá tengo 1 pulgada, 27. En 3/4 de pulgada tengo 32. Acá tengo 48. Acá 67. 100%. A ver, indíquenme ustedes a través del chat qué método de Proctor correspondería en esta muestra 2. A ver qué opinan a través del chat. ¿Qué método de Proctor correspondería a la muestra 2, como acabamos de indicar ahí? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay método? ¿No hay método? Ningún método. ¿No es cierto, Alejandro? Correcto. Recuerden, nunca se olviden, cuando 3/4 de pulgada tiene mayor al 30%, vamos a ponerlo con rojito ahí, si 3/4 de pulgada tiene mayor al 30%, ya no aplica el ensayo de Proctor modificado. No puedes hacer este ensayo, ¿no? Entonces no se puede aplicar el ensayo Proctor modificado. Si yo quiero determinar mi máxima densidad seca en ese material, tendría que haber otra metodología. En campo existen, por ejemplo, las metodologías según las investigaciones que se han realizado por parte de la CTM, que también existen publicaciones, se puede aplicar la metodología denominada test field o capa de prueba para determinar una máxima densidad en función al asentamiento de las capas de relleno.
¿no? Al asentamiento máximo que se controla con topografía. ¿Ok? Entonces, nunca se olviden eso. Si tienes retenido acumulado en 3/4 de pulgada más del 30%, no aplica el ensayo de Proctor. ¿Ok? En la nota 2, que nos menciona la norma, se dice, se ha encontrado que los resultados varían levemente cuando un material de prueba con el mismo esfuerzo de compactación en moldes de diferentes tamaños y el tamaño de molde más pequeño generalmente produce valores más grandes de peso unitario y densidad. Por eso hay que utilizar el molde adecuado según el método de prueba, ¿no? Entonces, método A y método B, molde de 4 pulgadas, método C, molde de 6 pulgadas. En el 1.4 de la norma nos menciona si la muestra de prueba contiene más del 5% en masa de fracción de sobretamaño. Ahora vamos a hacer acá nuevamente una granulometría. Tamiz, 3/4, 3/8, tamiz número 4. Acá porcentaje acumulado retenido. Digamos en 3/4 tengo 0. O vamos a darle un valor cualquiera, a ver, en 3%, ¿no? Acá digamos que tengo 21%. Y acá tengo 56 en el fondo 100, ¿no es cierto? Ahí. Ahora, ¿qué método sería acá? A ver, reto, ¿qué método es? Rapidísimo, acá es 3%, ¿no? Recuerden, método, siempre empiecen por el método C. El método C es cuando retiene 30% o menos en 3/4. Método B, 25% en 3/8. Y método A, 25% o menos en el tamiz número 4, ¿no? Acá me dicen que puede ser método C, tienes 30% o menos, sí, correcto, pero ¿con cuál se acerca más? El método B me dice, y también me mencionaba esta partecita, a ver, por acá, esto de acá. Si del 5 al 25% del material retienen el siguiente tamiz, ya corresponde al siguiente método, ¿no? Entonces, acá ya sería, como esto es del 5 al 25%, entonces menor al 5% incluso, ya corresponde al método B. ¿Ok? Entonces acá cumple con el método B menos del 25% en 3/8 de pulgada. Y acá este es menos del 5% para que sea un método C. ¿Ok? Entonces, si este es método B, yendo al ítem 1.4 de la norma que nos dice contiene más del 5% de masa de fracción de gran tamaño, ¿cuál va a ser mi tamiz de control? El método B, de hecho, me dice que todo lo voy a tamizar por 3/8 de pulgada, ¿no? Entonces, este va a ser mi tamiz de control o también llamado tamiz separador. Tamiz separador. Entonces, cuando yo haga mi ensayo en campo, debe saber el técnico que va a campo a hacer su densidad de cono de arena, supongamos, debe saber que en campo tiene que tamizar el material por 3/8 de pulgada, ¿no? Es decir, va a sacar todo el material del huequito, una vez realizado el hoyo, va a pesar todo ese material y va a tener que dividirlo a través del tamiz de 3/8 de pulgada para ver en ese punto específicamente qué porcentaje de fracción de sobretamaño hay con respecto al peso total extraído, ¿no? A eso se le denomina PC o porcentaje de fracción de sobredimensión o sobretamaño. Fracción de sobredimensión. ¿Para qué? Para poder aplicar, acuérdese, la D4718, que es la corrección de densidad y humedad por material de sobretamaño, ¿no? Entonces, acá continuando la lectura nos dice, si la muestra de prueba contiene más del 5% en masa de fracción de gran tamaño, esto es para el Proctor, ojo, y el material no se incluirá en la prueba, de hecho, este material que retiene en el ensayo no se incluye en la prueba. Por ejemplo, este 21% y ese 3% no se va a incluir en la prueba, ¿no? Nosotros, si ya determinamos que es método B, lo vamos a eliminar y vamos a compactar solamente material que haya pasado 3/8 de pulgada, ¿no? Entonces, como hay un material de sobredimensión, es práctico y correcto que en el resumen de ensayo de laboratorio se mencione cuánto ha sido la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad de la curva de compactación, pero también se mencione qué porcentaje de material no se ha incluido dentro del ensayo, por ejemplo acá 21%, y apliques en el informe la corrección por sobretamaño, ¿no? En el ítem 1.5 nos dice que este método de ensayo generalmente produce pesos unitarios secos máximos bien definidos para suelos que no drenan libremente. Es decir, si tú tienes un material con menos del 5% de finos,
se le llaman suelos que tienen gran capacidad de drenaje, es decir, tienen poca liga, poquísima adherencia. Tampoco podría aplicarse un Proctor adecuadamente. No sé si ustedes alguna vez han hecho Proctor en arena de playa. ¿Cómo les ha ido? A ver, coméntenme en ese ensayo. ¿Ha sido fácil compactar, difícil compactar? Y ojo, la arena de playa drena libremente. ¿Cómo les ha ido en ese ensayo? ¿Es fácil, difícil? ¿Se logra o les da una falsa compactación? Les da una falsa compactación, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, antes recuerdo que estaba trabajando en un proyecto en Punta Negra eh, con uno de mis clientes y estaban haciendo un relleno controlado del mismo, perdón, un relleno con material propio de la misma arena de playa prácticamente. Entonces, por más que compactaban, siempre se movía el material, ¿no? Este material tú le agregabas el agua, e inmediatamente en menos de un segundo se iba abajo, drenaba libremente. Entonces, es difícil compactar un material que drena con gran facilidad. Entonces, se necesita cierta cohesión o cierta liga, como le llamamos en campo, para que pueda compactarse adecuadamente. Solución para ese caso de tipo de suelos podría ser colocarle cal, colocarle cemento o algún aditivo que mejore la adherencia y la compactación para que mejore la resistencia, ¿no? Se puede hacer la compactación hidráulica, también se puede hacer, pero no garantiza que pueda tener buena resistencia y estabilidad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos materiales que drenan libremente. Por eso nos advierte la norma que generalmente se aplica para suelos que no drenan libremente. Entonces, para los suelos que drenan libremente se puede utilizar el método de prueba de 4253, que es el ensayo de densidad máxima en mesa vibratoria, ¿no? Entonces, hay terminologías que se aplican en esta normativa, por ejemplo, que es el contenido de agua de moldeo, el agua utilizada para poder reconstituir una muestra. El esfuerzo modificado, que ya lo hemos definido, tiene que ver con la energía de compactación, ¿no? El peso unitario seco máximo se determina en unidades de libra por pie cúbico o en kilonewtons por metro cúbico. En la prueba de compactación como un valor máximo definido de la curva de compactación. El contenido de agua óptimo, que se determina en la curva de compactación, la fracción de gran tamaño o fracción gruesa, que ya les había mencionado, el PC en porcentaje, es la fracción que retiene en el tamiz separador de acuerdo al método. Si es método A, vas a tener como tamiz separador el tamiz número 4. Si es método B, tendrás como tamiz separador el tamiz de 3/8 de pulgada. Y si es método C, tendrás como tamiz separador el tamiz de 3/4 de pulgada, ¿no? La fracción de prueba más fina, PF, es la fracción que pasa el tamiz separador, ¿no? Por ejemplo, si es método C, el tamiz separador ha sido 3/4 de pulgada. Todo lo que retiene 3/4 de pulgada en porcentaje acumulado o retenido sería tu fracción PC. Y todo lo que pasa sería 100 menos el retenido, vendría a ser el PF, ¿no? Tu fracción fina, ¿no? Entonces, de esa manera se definen las terminologías para poder aplicar la fórmula en la D4718. En el 5.3.1 de la misma norma de Proctor modificado nos vuelve a repetir, para suelos que contienen 30% a más de fracción de gran tamaño, material retenido en 3/4 de pulgada, son un problema. Para tales suelos no existe un método de prueba STM para controlar su compactación. Y muy pocos laboratorios están equipados para determinar el peso unitario máximo, o sea, la densidad de laboratorio de dichos suelos, ¿no? Eso está en concordancia con la USDI, ¿no? La Oficina de Reclamación de la USDI en Denver, que las corporaciones de ingeniería indican justamente mediante estas investigaciones que no se puede aplicar el método de Proctor. Pero también mencionan estas mismas investigaciones y la STM, aunque los métodos de prueba de 4914 y de 5030 determinan el peso unitario seco de campo de tales suelos, son difíciles y costosos de realizar. ¿Qué es la de 4914? Es el método de reemplazo de arena en excavación. No es el cono de arena, es otro método similar al cono, pero no se utiliza cono, ¿no? Y el método de 50-30 es el método de reemplazo por agua. Ahí se puede utilizar para determinar la densidad en campo estos métodos que corresponden a excavaciones un poquito más grandes, ¿no? Y más profundas, donde ya tienes un material más representativo, una mayor cantidad de muestra, más representatividad. El problema es, ya tienes la densidad de campo con estos métodos, ¿contra qué comparas para poder calcular el grado de compactación, ¿no? El grado de compactación es como la aceptación de la compactación de una capa de relleno. Entonces ahí viene pues
En el 5.3.1.1 de esta norma nos dice, un método para diseñar y controlar la compactación de tales suelos es usar un relleno de prueba. Ahí nos menciona del test fill, para determinar el grado de compactación requerido y el método para obtener esta compactación. Luego vamos a utilizar una especificación para que se controle la compactación, ¿no? Entonces, los componentes de esta especificación de un método generalmente contienen el tipo y tamaño del equipo de compactación que se utilizará. Entonces, durante la ejecución de la capa de prueba, se tiene que ya establecer los protocolos, los lineamientos de cómo se va a evaluar, cómo se va a compactar y cada vez que se realice el proceso constructivo, tiene que ser con equipos similares a las características con las cuales se evaluó la capa de prueba. Si tú utilizaste una capa de prueba para determinar tu densidad máxima en campo, ¿no? Digamos, con un rodillo de 10 toneladas, entonces el proceso constructivo tiene que hacerse con el rodillo de 10 toneladas. Si en tu protocolo para determinar el asentamiento máximo por topografía en el test field especificaste que necesitas 9 ciclos de compactación, entonces en tu proceso constructivo tienes que determinar siempre esos 9 ciclos de compactación como mínimo, ¿no? Entonces, hacer una capa de prueba te va a optimizar en cuanto a saber qué cantidad de pasadas de máquina vas a utilizar, con lo cual puedes determinar horas hombre, horas máquina, porque va a haber personal de apoyo obviamente ahí también, ¿no? Y optimizas el proceso constructivo. Pero bueno, seguimos. En la nota 4 también nos menciona la misma norma, ¿no? El éxito en la ejecución del control de compactación de un proyecto de movimiento de tierras, especialmente cuando se utiliza una especificación de método, depende en gran medida de la calidad y experiencia del contratista y el inspector. Entonces, hay otro método que es aplicar el uso de factores de corrección de densidad que se desarrolla por la Oficina de Reclamación de la USDI, pero acá en Perú no lo aplicamos mucho. Estos factores de corrección se pueden aplicar para suelos que contienen hasta el 50 al 70% de fracción de gran tamaño. Entonces, acá nos basamos en el método de test fill que está regulado por la Oficina de Reclamación de USDI, donde se utiliza el D-valor, ¿no? Se justificó con el D-valor, que es un análisis estadístico, en el cual se incluyó este procedimiento, indicando que sí hay aceptación de los resultados mientras se haga un buen control en campo, ¿no? Entonces, se utilizó una especie de estudio viendo los coeficientes de interferencia de densidad. Ahora, los equipos necesarios para realizar el ensayo Proctor modificado. En cuanto a los moldes, tenemos dos tipos de molde. Tenemos molde cilíndrico de 4 pulgadas o 6 pulgadas de diámetro. Las especificaciones en cuanto a dimensiones, con más menos, es decir, las tolerancias, por ejemplo, diámetro interno, más menos 4 pulgadas, más menos 0.016 pulgadas, nos indican acá en la misma norma. Si tú compras un equipo, siempre verifica que esté dentro de estas tolerancias. Si no cumple, ten por seguro que te va a generar otra energía de compactación. La pregunta es, ¿voy a utilizar un molde que no cumple con el estándar? De preferencia, no. Podrías utilizarlo, pero ya garantizarías que cumpla la energía de compactación. Es decir, de repente le doy un golpe menos, haciendo mis cálculos con mi formulita de grado, de energía de compactación, podría determinar de repente que necesita más golpes o menos golpes. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo, digamos, el diseño del molde, ¿no? Lo adecuado sería, pues, comprar equipos que cumplan tal cual lo que indica acá la norma, para no alterar el procedimiento de ensayo, ¿no? En cuanto al apisonador, nos menciona que el apisonador para este ensayo puede ser operado manualmente o operado mecánicamente. Hay apisonadores automáticos, ¿no? Hay apisonadores mecánicos y apisonadores manuales como el que tenemos acá en la imagen, ¿no? Este apisonador, todo el mundo lo conocemos, debe tener una caída libre de 18 más menos 0.05 pulgadas desde la superficie de la muestra. Es decir, desde acá, donde va a tener contacto con la superficie de la muestra, si tú elevas todo esto, es decir, estiras, ¿no? Jalas, más o menos el martillo queda hasta esta altura, ¿no? Por acá, así queda tu martillito, ¿correcto? Hasta ahí, porque ya topó acá con la base, ¿no? Entonces, esta altura de acá, hasta el fondo, acá debe tener tus 18, más menos 0.05 pulgadas, ¿no? Esa es la forma de verificar. Utilizas un flexómetro calibrado, utilizas una regla metálica de esa longitud obviamente calibrada y verificas si está cumpliendo o no con la condición de fabricación para el estándar, ¿no? También nos menciona sobre el diámetro, ¿no? El peso.
El peso solo, por ejemplo, el peso del martillo. Retiras todo digamos, la tubería de revestimiento. Solamente el martillo. Esta parte de acá, su tubo guía y la parte interior, ¿no? Entonces, ese peso que va a caer directamente sobre el suelo debe ser de 10 más menos 0.02 libras, equivalente a 44.48 más menos 0.09 newtons, ¿no? La cara de golpe del pisón debe ser plana y circular, con un diámetro, cuando es nuevo, de 2 más menos 0.005 pulgadas, ¿no? El apisonador se reemplazará si la cara de golpe se desgasta o se hincha hasta el punto que el diámetro exceda 2 más menos 0.01 pulgadas. Entonces, una práctica adecuada es que un laboratorio establezca un sistema de gestión de calidad interno donde se haga un procedimiento, se realice un procedimiento y un monitoreo del estado de los equipos. Por ejemplo, podrías monitorear cada 6 meses cómo va el diámetro, cómo va el peso, cómo va la altura de caída, ¿no? O de repente trimestral. Entonces, esos procedimientos son adecuados para garantizar que no haya o se disminuya siempre el sesgo o la fuente de error en el ensayo. Otro equipo a utilizar las balanzas, ¿no? Muchos dicen, ¿cualquier balanza se puede utilizar? No, hay balanzas adecuadas y se tiene que verificar primero el requisito de la norma, segundo, la calibración. Entonces, sobre las balanzas, la norma nos dice que debe ser una balanza de la clase GP5, que cumple con los requisitos de la especificación de 4753 para una balanza de legitimidad a 1 gramo, ¿no? Entonces, acá nos dice para las balanzas que vamos a utilizar en el ensayo de compactación, es decir, para pesar las muestras compactadas, necesitas balanza con precisión a 1 gramo. Para el caso de medir el contenido de humedad, necesitas una balanza que tenga como mínimo 1000 gramos de capacidad y 0.1 gramos de precisión. Esto es para medir el contenido de humedad, ¿no? Entonces, según la STM de 2216, acá nos indica que el contenido de humedad se debe reportar como el método B a 0.1%, ¿no? Si quieren saber qué es el método A, método B de la D2216, revisen en la norma. Básicamente es la forma de presentación de resultados en función a la cantidad mínima de muestra que se va a utilizar para el ensayo de contenido humedad, ¿no? Entonces, para el ensayo Proctor necesitas dos tipos de balanza. Balanza con precisión a 1 gramo, ¿no? Capacidad podría ser 20 kilos como mínimo. Y acá necesitas para el contenido de humedad, balanza con precisión a 0.1 gramos, capacidad mínima de 1000 kilos, 1000 gramos, perdón, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones que nos saca la norma. Horno de secado. La cocina no nos permite la norma porque hay ciertos materiales, ¿no? Siempre dicen, Johnny, tú eres muy apegado a la norma. Cuando haces tus capacitaciones siempre nos dices, tiene que ser el uso del horno. Les doy un tip. Sí existe una norma ASTM donde te permite el uso de la estufa de la cocina. Incluso hay otra norma que te permite el uso de un horno microondas, el uso del método del alcohol, ¿no? Para determinar el contenido de humedad de los suelos. Pero en cada una de las normas de diferentes ensayos donde tengas que medir contenido de humedad, te va a indicar qué norma vas a utilizar, ¿no? Entonces, en esta norma de Proctor modificado nos indica que para determinar el contenido de humedad debe seguirse ¿qué norma? La de 2216. Y este es contenido de humedad mediante el horno de laboratorio, ¿no? Entonces, si me dice horno de laboratorio, no tendría por qué utilizar otra metodología de secado de la muestra. Entonces, el horno de laboratorio, ¿qué característica tiene? Nos dice que debe alcanzar una temperatura entre 110 más menos 5 grados centígrados en toda la cámara de secado, ¿no? Estos equipos generalmente requieren el uso de un horno de tipo tiro forzado. ¿Qué es tiro forzado? ¿No? Que lo mencionan casi todas las normas actuales, en versión actualizada, valga la redundancia, que nos mencionan el método de contenido de humedad, ¿no? Tiro forzado es que tiene un ventilador interno, el cual garantiza, inyecta aire caliente, el cual va a garantizar que en todo el volumen del horno, en todo el espacio, tanto arriba, en medio como abajo, tenga la misma temperatura y el secado para todas las muestras sea uniforme. Ese es el tipo tiro forzado, ¿no? Entonces debe tener un control termostático. Puede ser analógico, como el caso de acá, o puede ser digital.
Lo importante es que esté calibrado, ¿no? Que te genere esta precisión al momento de la calibración, ¿no? Es más, que tenga menos de este error. 110 más menos 2, por ejemplo, más menos 3. Que no salga de este margen de error que te indica la norma de contenido de humedad. Y les decía, ¿por qué el horno? Hay materiales que están presentes en el suelo, por ejemplo, lo que nos menciona la D2216, el yeso, ¿no? Cuya fórmula química tiene 2 moléculas de agua, ¿no? La materia orgánica, que al momento de secarse a más de 110 o a más de 100 grados centígrados, en vez de secarse, puede calcinarse y pasar un proceso de ignición, y en vez de medir contenido de humedad, estás midiendo parcialmente materia orgánica. Entonces, para los suelos, por eso se recomienda que por defecto no se utilice cocina ni estufa, sino se utilice, en este caso, el horno de laboratorio, ¿no? Entonces, para los suelos orgánicos de yeso se seca a 60 grados centígrados. Por eso te menciona, utiliza la norma de 2216, ¿no? Acá en esta norma de Proctor modificado no te va a decir a qué temperatura secar. Por eso te dice, utiliza la norma de 2216. Y si tú revisas la referencia de 2216, justamente te habla de estos dos casos que te mencioné. Suelos inorgánicos y los suelos orgánicos o el yeso. ¿A qué temperatura seca cada uno de ellos? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Ok? También nos habla la norma de otro equipo, que es una regla rígida de metal de cualquier longitud conveniente, pero no menos de 10 pulgadas de longitud. Esta debe ser mecanizada de forma recta, con una tolerancia de más o menos 0.005 pulgadas o más o menos 0.1 milímetros. El borde de raspado será biselado de 1/8 de pulgada, ¿no? Más o menos como la que vimos acá en la imagen. Tenemos ya sea 1 o 2 lados biselados que va a permitir raspar la muestra. Esto sirve para enrasar. Este es el famoso enrasador, ¿no? Famoso enrasador. Tamices. Los tamices nos van a servir para preparar nuestra muestra, para hacer previamente nuestro análisis granulométrico de forma rápida, ¿no? ¿Qué tamices vamos a utilizar? 3/4, 3/8 y el tamiz número 4, ¿no? Para hacer nuestra verificación rápida del método de ensayo, ¿no? Método A, método B, método C. ¿Cuáles? Con estos 3 tamices. ¿Qué características deben cumplir los tamices? Deben cumplir con la especificación ASTM E11. ¿De qué nos habla la ASTM E11? A ver, rapidito les voy a dar una referencia. Nos habla del número MESH. ¿Saben ustedes qué cosa es el número MESH? El número MESH define la nomenclatura de los tamices en cuanto a las aberturas, las identificaciones en cuanto a aberturas, ¿no? Por ejemplo, acá ¿qué dice? Dice estándar 6.3 milímetros, ¿no? Acá. Y acá dice tamiz de 1/4 de pulgada. Pero si tú revisas en el tamiz, por ejemplo, número 10, te va a decir tamiz número 10. ¿Qué significa número 10? Porque ya no dicen pulgadas. Entonces, el procedimiento de nomenclatura MESH te establece, por ejemplo, que en función a 25 milímetros de distancia entre filamentos, por ejemplo, acá tienes un filamento, acá tienes otro filamento con el cual se fabrica el tamiz, ¿no? Ahí, los tamices van montados entre tejidos uno sobre otro. No pueden ser tamices perforados, ojo, ¿no? Entonces, tú tienes acá esta abertura, vamos a llamarle diámetro. Tienes acá esta distancia A, ¿no? Entonces, hay una fórmula en la cual te determina el número MESH, donde interviene el espesor del alambre con el cual está fabricado, interviene el ancho o separación de estos alambres, ¿no? Con eso define el número MESH, estableciendo como 25 milímetros su base principal de cálculo. Es decir, número 10 significa que en una pulgada lineal, a ver, supongamos que de acá para acá hay una pulgada lineal, tiene que haber 10 aberturas, ¿no? ¿Cuántas tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Y hacia abajo una pulgada lineal más, tendría que haber 10 aberturas. Ese es el tamiz número 10, ¿no? 10 aberturas por pulgada lineal significa número 10. 200 aberturas en una pulgada lineal, tamiz número 200, ¿no? Entonces, eso lo van a encontrar mientras vayan revisando más referencias de cada estándar. En un estándar existen a veces hasta más de 10 o 20 referencias que se tienen que leer para aprenderte bien este método de ensayo,
¿no? Entonces, referido a la muestra de prueba para el ensayo Proctor modificado en el ítem 8.1 de la norma, nos dice que la masa mínima de la muestra de ensayo o fracción de ensayo para los métodos A y B es de 16 kilos. Es decir, mínimo 16 kilos para poder hacer un ensayo. Y para el método C, mínimo 29 kilos, pero de suelo seco, ¿no? En ambos casos se consideran como masas secas, ¿no? Si tiene humedad, tendrías que multiplicarlo por, supongamos que su contenido de humedad sea 4% por 1.04. 29 por 1.04 sería la cantidad mínima que necesitas para hacer tu proceso de cuarteo, ¿no? Entonces, la muestra de campo se obtiene según la práctica de 4220. Existen varias metodologías para conservar y transportar las muestras de suelo al laboratorio y en laboratorio reducirlas según la práctica de 72 a muestras más pequeñas o muestras de ensayo, ¿no? Entonces debe tener una masa húmeda de al menos 23 y 45 kilos. Entonces, esa es la recomendación de la norma para que no te falte muestra para hacer tu ensayo de Proctor, ¿no? Se requerirán masas mayores si la fracción de tamaño excesivo es grande o si se toma un contenido de agua de moldeo adicional durante la compactación de cada punto. En el ítem 8.2 nos dice, si los datos de gradación no están disponibles, es decir, si no tienes el análisis granométrico, puedes estimar los porcentajes retenidos utilizando los tamices separadores, tamiz número 4, 3 octavos o tamiz de 3 cuartos de pulgada. Determinas tu granulometría y determinas o seleccionas el método que corresponde en función a como hemos visto en la parte teórica, ¿no? Si es método A, método B o método C. La muestra de prueba se va a separar ya una vez determinado el método. Según el método vamos a determinar si es método A, método B o método C y separamos la muestra determinando de preferencia haciendo un proceso de cuarteo y hacemos digamos, la separación del material. Si es método A, separamos por el tamiz número 4. Si es método B, separamos por 3 octavos de pulgada. Si es método C, separamos por 3 cuartos de pulgada. Si es que tienen paciencia, pueden separar tamiz por tamiz reproduciendo la granulometría. Pero lo típico es utilizar solamente el tamiz separador, ¿no? Entonces, acá en el 8.2.3 nos menciona que para determinar valores porcentuales retenidos, utilizando una porción representativa de la muestra total y realizando un análisis de gradación simplificado o completo, utilizando el tamiz o los tamices de interés y el método de prueba D6913 o C136. La norma D6913 corresponde a suelos y la norma C136 corresponde a agregados. Puedes mezclar ambos tipos de tamices para poder hacer tu granulometría, pero siempre el análisis para el método de prueba, o el método A, B o C, se realizan en los tamices 3 cuartos, 3 octavos o tamiz número 4, que corresponden a ambas series de tamices, ¿no? Solo es necesario calcular el porcentaje retenido para el tamiz o tamices de los que se desea la información que ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo preparamos el equipo? Hay que determinar el volumen del molde. El volumen del molde se puede determinar de dos maneras, con método geométrico o con método de peso unitario del agua. El método geométrico y el método físico, ¿correcto? El método geométrico consiste en medir con un vernier calibrado o un flexómetro calibrado, el que te dé mejor precisión, ¿no? En este caso un vernier podría ser. Se utiliza el método geométrico asegurando registrar al menos unas 6 dimensiones de diámetro, ¿no? 6 dimensiones de diámetro superior y 6 mediciones de diámetro inferior y mínimo unas 3 mediciones de altura o profundidad del molde, ¿no? El vernier debe tener una precisión de por lo menos 0.02 milímetros. Para el caso donde se requiera mayor precisión, ¿no? El método geométrico está aceptado por la norma, pero si requieres mayor precisión puedes calcular el volumen del molde con agua. Calculas corrigiendo por la temperatura del agua. Es decir, vas a armar tu conjunto de molde y placa base determinando un sello en la parte de la placa base. Es decir, en la placa base, entre el molde y la placa base, vas a colocar una especie de eh, grasa de alto vacío, por ejemplo, o una grasa común o vaselina, ¿no? Le colocas en el borde, ajustas bien el molde, limpias el borde interior, ¿no? Para que no te genere perturbación al volumen, y vas llenando con agua, de preferencia agua destilada, hasta casi el borde. Colocas un vidrio en la parte superior, vas completando con agua hasta que se elimine la burbuja entre el vidrio y la parte superficial del agua
en el borde del molde, ¿no? Entonces llenas completamente, cierras el vidrio, no debe tener burbujas en su superficie. Entonces significa que ya has llenado completamente. Vas a pesar el conjunto de placa base, el molde, el agua y el vidrio. Tienes tus 4 pesos, ¿no? Entonces ese peso tendrías que restarle a todos los componentes, excepción para obtener el peso del agua nada más. Luego, mides la temperatura del agua y aplicas la corrección, ¿no? Entonces, acá te dice cuánto viene a ser la densidad o peso unitario del agua en función a la temperatura. Utilizas esta fórmula, ¿no? Entonces, acá tienes, las constantes son temperatura, ¿no? Mides la temperatura y para determinar la densidad del agua, aplicas esta fórmula, ¿no? Entonces, acuérdese que nosotros necesitamos saber cuánto es el volumen, ¿no? Cuánto es el volumen del molde. Si nosotros sabemos la fórmula de densidad o peso unitario, es igual a masa entre volumen. Yo conozco la masa del agua, conozco la densidad del agua corregida por temperatura y ya puedo hallar el volumen despejando estos datos, ¿no? Ahora, en cuanto al procedimiento de ensayo, para suelo nos dice no se debe reutilizar el suelo que ha sido previamente compactado en laboratorio. He visto algunos que por falta de material, ¿qué hacen? ¿No? Compactan, digamos, con su primer porcentaje de humedad y luego, cuando ya han terminado, sacan su muestra para determinar el contenido de humedad, ya sacaron la densidad, y como no tiene más muestra, vuelven a descomponer el suelo compactado y le agregan el siguiente porcentaje al mismo suelo. Eso está restringido, no se puede realizar. ¿Por qué? Porque las partículas se van rompiendo a medida que tú vas compactando. Cambia la condición granulométrica, cambia la densificación. Por ende, vas a tener resultados erróneos de densidad máxima y óptimo contenido humedad. Entonces, no se debe utilizar o reutilizar un suelo previamente compactado en laboratorio. El 10.1.2 nos dice cuando se utiliza este método de prueba para suelos que contengan jaloicita hidratada. Estos son carbonatos, ¿no? En los que la experiencia pasada indica que los resultados se verán alterados por el secado al aire, utiliza el método de preparación húmeda, es decir, no debe secar el suelo previamente para hacer el ensayo de Proctor. Tal cual con su humedad natural como ha sido recibida, vas a agregarle los porcentajes de humedad adecuados para poder determinar el máximo, tu curva de compactación, ¿no? Si vino muy húmedo, mejor sécalo al aire, no utilices el horno para preparar el material, ¿no? Donde sí puedes utilizar tu horno, pero ya secado a 60 grados centígrados, ¿no? Para determinar el contenido de humedad de cada punto o cada variación porcentual de agua. Entonces, a partir de esa fracción de prueba, el PF, la norma te permite dar un incremento de humedades desde el 2% como mínimo hasta máximo el 4%. Vamos a colocarle acá unas recomendaciones que les podría dar, ¿no? En cuanto a qué porcentajes puedes empezar. A ver, tipo de suelo. ¿Qué porcentajes de agua o qué variaciones de porcentaje de agua puedo utilizar en cuanto al tipo de suelo? Porcentaje de variación de agua. Variación de agua. Por ejemplo, si tú tienes los suelos tipo GP, SP, puedes utilizar variaciones, incluso los GM, SM, puedes utilizar variaciones del 2%, de 2% en 2%. No utilices 3% porque va a caer rápidamente, menos 4%, ¿no? El mínimo es 2%, recuerden. Si tú tienes, por ejemplo, tipos de suelo GC, SC, recomendación 3%, de 3 en 3, ¿no? Si tú tienes los suelos del tipo, acá también está el ML, ¿ya? Si tienes el tipo MH, CL, CH, puedes hacer variaciones del 4%. Ese es el porcentaje máximo, no puedes incorporarle más agua, no puedes hacer de 5 en 5, máximo de 4 en 4, ¿no? Entonces, para esos tipos de suelo, utilicen esto, recomendación les va a ir bien. ¿Con qué humedad puedo iniciar mi proceso de compactación? Si empiezo desde seco, me va a salir más de 4 o 6 puntos. Lo ideal sería que basta con 4 puntos
para obtener tu curva de compactación. Si tienes más, bueno, te vas a demorar más en hacer el ensayo. ¿Cómo puedo hacer para que me salga exactamente 4 puntos? Ustedes, de repente, si no tienen experiencia en campo, o si tienen experiencia en campo, perdón, lo que pueden hacer es pesar un suelo en condición seca, ¿no? O secada al horno. Digamos que este es mi suelo, ya lo he secado. Tengo acá, a ver, supongamos 6 kilos, 6.000 gramos. Vamos a ponerle 6.000 gramos, ¿no? Voy a agarrar una probetita y voy a medir 250 mililitros de agua. Una probetita graduada, 250 mililitros de agua. Y le voy a agregar poco a poco al suelo, voy a ir estrujándolo, combinándolo adecuadamente, ¿no? Poquito a poquito. Y con mi palma de mi mano agarro y puño fuerte, ¿no? Voy a puñar el suelo. Si es que se abre, quiere decir que ese suelo está muy seco. Voy a tratar de buscar primero la humedad óptima. Si es que el suelo se queda compactado, pero al abrir tu mano ves exceso de humedad en tu mano, quiere decir que ya te pasaste del óptimo contenido de humedad. Entonces tú tendrías que ver una cantidad de humedad adecuada para punto de inicio, donde imaginariamente en tu curva de compactación encuentres un punto acá, muy cercano, acá o acá, muy cercano al óptimo de humedad, ¿no? Entonces, si ya tienes esa condición de humedad, ese va a ser tu primer punto. A ese primer punto le sumas el 2% adicional, si es que estamos hablando de un GP, SP, GM, SM, para obtener tu punto de caída. ¿Cómo te vas a dar cuenta si ya cayó? Cuando el suelo compactado, al registrar la masa húmeda, haya descendido o se haya mantenido, ¿no? Entonces, para tu siguiente punto, tu tercer punto, tendrías que disminuirle la humedad, menos 2%. Entonces vas a tener una densidad distinta. Menos 2% para tener ya tu densidad distinta, ¿no? Menos 2% del anterior con respecto al de acá, ¿no? Entonces, esa es una técnica si es que no quieres hacer más de 4 puntos en el ensayo de Proctor. Entonces, una vez que haces el proceso de compactación, vas a enrasar bien. Ojo, el volumen de compactación es sin considerar el collarín, ¿ya? Por ahí preguntaron para retirar, ¿cómo mido o considero el volumen del molde? Solamente el molde, sin collarín, ¿ok? Entonces, una vez que compactas tus 5 capas, ¿ya? Tienes acá tus 5 capas compactadas, siempre vas a tener un exceso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre vas a tener un exceso, ¿no? Cuando retiras el collarín. Este exceso, ¿qué te dice la norma? No debe ser mayor a 1/4 de pulgada, es decir, menor o igual a 6 milímetros. Eso es lo que te recomienda la norma. Si te dio más, tendrías que volver a hacer el ensayo con una nueva muestra, ¿no? Porque prácticamente estás teniendo una capa más, ¿ok? Entonces, esa recomendación también no se olviden. Máximo 6 milímetros de sobreexceso sobre el borde del molde. Entonces, una vez que ya tengas esa consideración en cumplimiento, enrasas, llenas los vacíos con material de menor tamaño, por ejemplo, tamizas por tamiz número 4, llenas los vacíos, rellenas bien y limpias los bordes, las orejitas del molde y registras la masa compactada de molde más suelo, ¿no? Entonces ya tienes tus moldes compactados. La variación entre, a ver, cuando tú haces ya una curva de compactación, tú determinaste ya tu máxima densidad seca, tu óptimo contenido de humedad. Si tú quieres reproducir para verificar si este Proctor está bien hecho, puedes llevarlo a ese suelo pasante, supongamos el tamiz del método. Le agregas el agua óptima, ¿no? El óptimo contenido de humedad, con una variación de más o menos el 0.5%, debería darte una densidad máxima seca similar, ¿no? Entonces se puede verificar un Proctor teniendo el óptimo contenido de humedad, ¿no? Pero ese óptimo contenido de humedad se tiene que reproducir en más o menos el 0.5%. ¿Ok? Entonces, hay una nota 8, nos dice, con la práctica generalmente es posible juzgar visualmente un punto cercano al óptimo de agua, es lo que les mencionaba, ¿no? Para buscar 4 puntos de compactación, ¿no? Entonces mezclamos estas fracciones, las compactamos bien, pero ojo, no se compactan inmediatamente. Se tiene que esperar un tiempo necesario para que el suelo haya absorbido la cantidad de humedad
A eso se le llama tiempo de reposo. Entonces, si nosotros tenemos suelos GW, GP, SW, SP, inmediatamente puedes empezar a compactar. No necesitas previamente una humectación. Pero si estamos hablando de suelos del tipo GM, SM, necesitas mínimo 3 horas. Es decir, tú le agregaste la humedad para compactar, la colocas en una bolsa, la cierras herméticamente, después de 3 horas recién la puedes compactar a cada una de las muestras. Para los otros suelos, por ejemplo, GC, SC, CL, CH, ML, MH, necesitas, después de haberle agregado el agua, un periodo de reposo de 16 horas. Recién después de las 16 horas, las mezclas nuevamente, homogenizas y puedes compactarlo. No se compacta inmediatamente después de haberle agregado el agua. ¿Ok? Seguimos. Entonces, una vez que compactas tu suelo en tus 5 capas, recuerden, para poder enrasar debe haber un exceso de máximo 6 milímetros por sobre el molde, ¿no? Entonces, una vez que ya realizas tu proceso de determinar tu peso, tienes que, con la muestra remanente, registrar una masa húmeda para determinar el contenido de humedad de la muestra, ¿no? Entonces, de acuerdo a la norma D2216, por ejemplo, para 3/4 de pulgada necesitas mínimo secar 2,5 kilos, no 300 gramos, 500 gramos, como he visto en muchos, digamos, proyectos que he ido supervisando. La norma misma te dice, sigue el método de prueba de 2216. Si tú tienes método C, tienes que secar mínimo 2,500 gramos. ¿Dónde te dice esa cantidad mínima? En la norma de contenido de humedad, ¿no? Si tienes método B, necesitas mínimo 500 gramos. Si tienes método A, mínimo 200 gramos. Eso es de acuerdo a la norma de contenido de humedad. ¿Y cómo se debería hacer la compactación adecuada? Acá, por ejemplo, para el molde de 4 pulgadas, se sigue este proceso, ¿no? Compactas en este lado, luego acá, 1, 2, 3, 4, y luego sigues de esta forma. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etcétera, hasta que completas la circunferencia. Luego sigues nuevamente 1, 2, 3, 4, y así, hasta completar los 25 golpes. Para el molde de 6 pulgadas, como persignarse, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 en medio. 6, 7, 8, 9, ¿no? De esta manera vas a tratar de evitar que hayan altos y bajos, que la superficie de compactación sea uniforme. Entonces ya compactas completamente, registras tu masa, determinas el contenido de humedad con precisión al 0,1%, y acá está lo que les mencionaba. La masa de la porción representativa de suelo debe cumplir con los requisitos de la tabla 1 para el método B del método de prueba de 2216, ¿no? Entonces acá nos indica que cuando el material es de tamaño máximo 3/4 de pulgada, necesitas mínimo 2,5 kilos, ¿ok? Entonces tienes que calcular la fracción de prueba, tienes que calcular cuánto es su fracción de sobredimensión, ¿no? Cuando hayas hecho ya la parte granulométrica, para poder aplicar la corrección por sobretamaño. Calculas cuánto es el PF, ¿no? Cuánto te da como resultado cada una de las densidades, cada una de las humedades, y vas a hacer tu gráfico de densidad y humedad, ¿no? Entonces, con eso determinas tu máxima densidad seca. ¿Cómo se calcula la densidad seca? Ya lo sabemos, densidad húmeda entre 1 más el contenido de humedad sobre 100. ¿Cómo se calcula el contenido de humedad? ¿No? Bueno, peso del suelo, peso del agua entre el peso del suelo seco, ¿no? Por 100. Entonces, acá determinamos los pesos unitarios con estas fórmulas, en la cual vemos una constante de conversión del molde, ¿no? Y hacemos nuestra curva de compactación. La norma nos menciona que también se tiene que acompañar a la curva de compactación opcionalmente la curva de saturación para verificar si el ensayo está adecuadamente, está bien hecho, si se ha trabajado con las humedades adecuadas, ¿no? Entonces, para hallar la curva de saturación, necesitas calcular, o para dibujar la curva de saturación, necesitas calcular el contenido de humedad saturado utilizando esta fórmula, ¿no? Acá tienes el peso unitario del agua multiplicado por la gravedad específica. En este caso dice que la gravedad específica del suelo es estimada o medida. Se puede estimar o se puede medir, es decir, se puede hacer el ensayo. ¿Cuál gravedad específica interviene acá? Acá interviene la gravedad específica total.
¿no? ¿Cómo sabes qué es la gravedad específica total? Acá en el 11.4.1 te dice que la gravedad específica puede ser estimada en la fracción de prueba con base en datos de prueba de otros suelos que tengan la misma clasificación de suelo o fuente de experiencia. De lo contrario, una prueba de gravedad específica, según el método de prueba C127, la gravedad específica y absorción del agregado grueso, es decir, de la parte gruesa. Y del D854, la parte fina, menor al tamiz número 4, ¿no? La gravedad específica de sólidos. Se puede utilizar cualquiera de estos dos o ambos, de preferencia ambos, ¿no? Para que te dé cuál es el peso específico total, ¿no? Entonces, reemplazas acá este valor. Luego tienes tus densidades secas de cada uno de los puntos. Este es tu variable, los demás son constantes, ¿no? Entonces vas a tener 4 contenidos de humedad saturación. Tú tienes tu densidad seca 1, tu densidad seca 2, densidad seca 3, ¿no? Entonces vas a calcular para cada densidad seca su contenido de humedad de saturación 1, contenido de humedad de saturación 2, contenido de humedad de saturación 3 y el 4, ¿no? Entonces con esos puntos tú vas a dibujar. Primero tienes acá contenido de humedad y acá tienes densidad seca. Tú tenías tu curva de compactación. Tu curva de saturación sería, ¿dónde está? Acá como resultado tenemos contenido de humedad saturado. Los contenidos de humedad obviamente lo dibujas acá versus las densidades que ya la conocemos. Y vas a tener algo así, ¿no? Bien alejadas algunas, pero le vas a dibujar ahí esta línea. Si es que la curva de compactación cruza la curva de saturación, quiere decir que hemos compactado con una humedad mayor a la saturación, por lo tanto, ese ensayo no es válido. Si está separado, eso sí es correcto. El ensayo se ha utilizado un material no drenante libremente. Entonces, está ok, ¿no? Entonces, acá tenemos justamente lo que les explicaba. Tienes acá la curva de saturación y la curva de compactación, ¿no? No hay un cruce entre la curva de compactación y la curva de saturación para dar como validado el ensayo. ¿Qué informamos de este método de prueba? Tenemos que informar el método de prueba utilizado, si es método A, método B o método C. El método de preparación utilizado, o sea, método húmedo, método seco, cómo preparaste tu material al inicio, ¿no? El contenido de agua, tal como se describe, más cercano, contenido de agua óptimo de la curva de compactación, tu peso unitario seco óptimo, modificado, el tipo de apisonador utilizado, manual o mecánico, datos de los tamices de separación para el método utilizado, ¿no? En la descripción de la muestra utilizada, una descripción visual manual, ¿no? O nombre del grupo, el peso específico y método de determinación del peso específico, si ha sido realizado o ha sido estimado. Identificación de la muestra utilizada, ¿no? Vas a identificar de qué calicata o qué progresiva es la muestra. El gráfico de la curva de compactación, donde estableces tu peso unitario seco máximo y el óptimo contenido de humedad. Los porcentajes de las fracciones retenidas, el PC, el PF, ¿no? Y también tienes que determinar opcionalmente su corrección por sobredimensión. Ahora les voy a mostrar, a ver, vamos a compartir acá mi pantallita completa, cómo podrías expresar tu informe de ensayo. A ver, un momento. De 1557. A ver. ¿Cómo podrías hacer una hoja de cálculo? ¿No? A ver, un segundo. Por acá está apareciendo la lista para el sorteo que se viene posteriormente. A ver, ¿qué pasó? Formato de cálculo. Cerró. Se cerró. Acá está. A ver, normalmente una hoja de cálculo necesita los datos básicos, ¿no? Las masas de los moldes, el volumen. Acá está, por ejemplo, volumen de molde, masa de molde, peso de molde, ¿no? Y tus datos de ensayo, peso suelo más molde, ¿no? Acá, por ejemplo, recuerden, este es el método C, material menor a 3/4 de pulgada. Tú tendrías que necesitar mínimo 2.500 gramos de muestra húmeda para cumplir con el método de prueba de 2216. Acá tenemos 2.618.3. Luego la muestra seca, ¿no? Determinas el contenido de humedad. Con los datos anteriores determinas la densidad seca, ¿no?
Una vez que ya tienes estos datos, tú tienes que calcular, según tu granulometría, qué porcentaje de material de sobredimensión tienes, el PC. En este caso, teníamos 13.2%. ¿Qué contenido de humedad tiene esa grava retenida? 0.9%. ¿Cuál fue su gravedad específica de masa? Oven dry, el 2.67, ¿no? No tiene unidades, ojo, la gravedad específica es adimensional. ¿Cuál fue el tamiz separador? Acá le he puesto una condicional. Si es que es método C, que me diga cuál es el tamiz separador. Si es método B, ¿no? Ahí automáticamente ya me va a decir qué es, ¿no? Entonces hacen así su hojita de cálculo. Más abajo vas a determinar tu curva de compactación. Contenido de agua versus la densidad seca o versus el peso unitario si en caso lo hayas calculado. Peso unitario seco. Entonces acá tenemos la curva de compactación en la cual vamos a tantear, ¿no? ¿Cuál es el pico máximo? ¿No? Entonces yo tengo acá una densidad seca máxima de 2.224, ¿no? Y un óptimo continuo de 6.3. Recuerden, la gravedad específica que se utiliza es la gravedad específica de masa, o también conocida como gravedad específica oven dry o secada al horno. No es la aparente, no es la saturada con superficie seca. Gravedad específica de masa, respondiendo a la consulta de Alejandro. ¿Ok? Entonces, cuando ya tengas la curva de compactación, este dato no lo van a utilizar en campo para hacer el grado de compactación, para calcular el grado de compactación, porque este dato de densidad es una densidad con un material menor a 3/4 de pulgada. No se está incluyendo todo el material, porque el material retenido ha sido eliminado, ¿no? Entonces, para campo, ¿qué les sirve? A ver, nosotros presentamos así nuestro informe. Acá lo que necesitan saber cómo se ha establecido la curva de compactación, se copia prácticamente la misma curva. La curva de saturación, que lo ven ustedes acá, ¿no? Determinada con la gravedad específica de 2.67. Con eso demuestro que no hemos compactado con humedades cercanas a la saturación. O sea, el método de ensayo es para suelos que no lleguen a pasarse la humedad de saturación. Nunca se compacta un suelo saturado, ¿no? Y acá, ¿no? En la gravedad específica, acá vas a colocar tus datos para poder aliar tu corrección por sobredimensión según la STM de 4718, ¿no? Entonces, tu máxima densidad seca corregida, en este caso de la curva, acá, teníamos 2.274. Acá puedes calcular el peso unitario. Acá me olvidé de cambiarle el nombre. Peso unitario máximo, ¿no? ¿Cómo se calcula la máxima densidad seca corregida? A ver, no le he puesto acá, pero pueden revisar la norma de 4718, te da la fórmula para la corrección por sobredimensión. Entonces, yo acá inserté la fórmula utilizando estas gravedades específicas, su gravedad específica, su porcentaje de sobredimensión, este es el PC, su fracción fina, el PF, que sería 100 menos el PC, su contenido humedad de la grava que puedes asumir al porcentaje de absorción de la grava, ¿no? Entonces, acá para ese porcentaje, ¿no? Mi fórmula le he puesto acá a la derecha, a ver. Para ese porcentaje ya me da mi fracción, perdón, mi máxima densidad seca corregida. Ahora, ¿qué pasaría si en campo no tiene el 13.2%? Y el técnico saca, por ejemplo, su densidad natural 2.269 de densidad natural. Masa total entre volumen total corregido por humedad le da 2.269. Pero tiene 15% de material de sobredimensión. No puede compararlo con este valor porque acá tiene 13%. Quiere decir que en cada punto de densidad que tú saques, va a haber diferente porcentaje de grava. Nunca vas a tener el mismo porcentaje de grava en cada huequito o excavación que hagas por tu método de cono de arena, ¿no? Vas a tener 13%, 15%, va variando. Entonces, lo que nosotros le damos como alternativa al técnico para que calcule rápidamente en campo es darle los porcentajes de variación de grava desde el mínimo que te dice la norma, mínimo 5%, máximo 30% de grava, ¿no? Con estos porcentajes, ¿cómo se está comportando la densidad del suelo? Acá está mi fórmula de corrección por sobretamaño, pero variándole los porcentajes de grava. Si hubiera tenido 5%, este suelo tiene 2.243. Si hubiera tenido 10%, 2.262, para 15, este valor, para 20 y así sucesivamente. De la misma manera,
calculo para el óptimo contenido de humedad. Para un 5%, ¿cuánto hubiera sido su óptimo? Para 5.8. Y esto va a servir para campo, para saber con qué humedad voy a compactar realmente en el terreno, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. Como en campo no tienes los mismos porcentajes de grava en cada huequito, estableces matemáticamente una ecuación, ¿no? En el cual, por ejemplo, tienes máxima densidad seca máxima corregida, ¿no? Yo establecí acá este gráfico en el cual, si ustedes observan, dibujo el porcentaje de grava en el eje X, grava de sobredimensión, versus su densidad seca en el eje Y. Le digo, preséntame la ecuación del gráfico, y yo en campo, mi técnico no se va a poder aprender de repente todo este formulón. Esta es una fórmula bien grande para la corrección por sobretamaño. Entonces, cuando mi técnico calcule el porcentaje de grava de un determinado punto de densidad, digamos que sea 15%, ¿no? 15% de grava. A ver, si tengo 15% de grava, aplico mi ecuación de acá, 0.0039 multiplicado por el 15% más 2.2225. Y me va a dar mi resultado de máxima densidad seca corregida. Pero ojo, esta ecuación no es que sea una ecuación general, va a variar en función a tipo de suelo, a cada suelo. Entonces, cada vez que cambie el proctor va a cambiar esta ecuación. Por eso, si ustedes emiten un informe con una ecuación, tiene que ser del mismo material, ¿no? Entonces, este es un método que te mencionaba la norma. Puedes buscar el método adecuado, la de 4718 te menciona, ya sea matemático, como para poder ver las variaciones de grava in situ y aplicar la de 4718. O aplicas tu norma, tu fórmula completa según la norma, que viene a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, voy a copiar acá la norma, perdón, la fórmula, copiar, y vamos a comparar con mi formulita. Acá, ¿qué voy a reemplazar? Solamente el porcentaje de grava, es decir, este de acá, el J53. Acá le voy a colocar 15%, ¿no? A ver, 15 por. ¿Qué más tengo que reemplazar acá? El J53 nuevamente, 15%, ¿no? Entonces, yo acá tengo lo mismo, mira, ¿no? Si utilizas la fórmula de corrección por sobretamaño, que es bien larga, o utilizas la metodología que te estoy explicando, utilizando matemática, las ecuaciones de la recta, te da exactamente el mismo valor. Les he comprobado exactamente que estas dos metodologías dan lo mismo, ¿ok? Muy bien, señores, hasta que hemos visto el ensayo de Proctor modificado, hemos dado una introducción a la corrección por sobretamaño, y me gustaría mencionar que este tema que estamos realizando es una pequeña pizca de los temas que vamos a desarrollar desde el día de mañana en nuestro curso de mecánica de suelos en obras viales, al cual les quiero alcanzar la invitación. Ustedes pueden visitar nuestra página web en iltec.edu.pe, van a ir acá en especialidades, capacitaciones, cursos virtuales en vivo. Ahí tienen el curso que está por iniciar, mecánica de suelos en obras viales. Y acá van a ver el contenido. ¿Qué vamos a ver en este curso? Vamos a hablar de las especificaciones generales para carreteras, vamos a hablar qué es la normalización, la importancia de la normalización, vamos a hablar de las especificaciones técnicas generales para construcción, métodos de estabilización de suelos para vías de transporte, vamos a ver diseño de pavimentos rígidos, flexibles, uso de los catálogos estructurales según el manual de carreteras. Vamos a ver gestión de mantenimiento vial, vamos a hablar de evaluación de los daños en los pavimentos, determinación del PSI en los pavimentos, estudio mecánica de suelos en vías, programa de exploración geotécnica, métodos de prospección geotécnica aplicables a obras viales, cómo se calcula la cantidad de calicatas, a qué profundidad se tiene que realizar las investigaciones aplicados para vías, para zonas a cimentar. Por ejemplo, en vías tienes que cimentar puentes, pontones. ¿Cómo calculamos esa profundidad? Vamos a verlo en el curso. Métodos de ensayo con fines geotécnicos y correlaciones geotécnicas. Vamos a hablar del SPT, las correlaciones del SPT, el ensayo de CONOPEC, el ensayo de DPL, su procedimiento, y vamos a hablar vamos a ver las hojas de cálculo, ¿no? Casos, vamos a hablar de casuística, criterios y cálculos para la capacidad portante de los suelos, correlaciones entre parámetros geotécnicos, cómo correlaciona el SPT con el triaxial, cómo correlacionan los parámetros de permeabilidad con la granulometría, ¿no? Con los coeficientes de uniformidad, etc. Evaluación del potencial de licuefacción. Ahí vamos a aprender a utilizar un software para poder evaluar la licuefacción de los suelos.
En el capítulo de comportamiento resistente y de deformación de los suelos vamos a hablar de las normas de compresión no confinada, triaxial U, triaxial CU, triaxial CD, corte directo de los suelos, consolidación unidimensional, colapsabilidad potencial, expansión unidimensional. Vamos a hablar del estudio y evaluación de canteras, método de expresión, cómo se realiza el estudio y evaluación de canteras. Ahí vamos a dar una introducción de los métodos, por ejemplo, de geofísica, perforaciones, ¿no? Extracciones manuales con calicatas, etcétera. Criterios para estudio y evaluación de canteras. Vamos a hablar de los ensayos en rocas, carga puntual en rocas, compresión axial en rocas, propiedades elásticas, compresión triaxial, corte directo en rocas, capacidad portante en macizos rocosos, caracterización física de los suelos. Vamos a hablar del ensayo de contenido humedad, así como lo vimos en esta clase, pero al detalle, norma por norma, gravedad específica de los sólidos, el peso volumétrico, granulometría por tamizado, límite líquido, límite plástico. Control de calidad en capas de relleno. Vamos a hablar del Proctor modificado, que ya lo hemos hablado, bien han tenido esta partecita del curso. Vamos a hablar del ensayo de densidad natural por el metro de cono de arena, densidad por el metro de reemplazo por agua. Vamos a hablar del ensayo de CBR, muy importante para el diseño de los pavimentos. Penetración dinámica de cono PDC para determinar el CBR in situ. Ensayo de placa de carga estática, ¿no? Vamos a hablar del control de calidad de los agregados que se producen en las canteras, ¿no? El análisis geométrico por tamizado de los agregados, equivalente a arena, partículas chatas y alargadas, caras fracturadas, desgaste por abrasión, durabilidad del sulfato de magnesio, partículas ligeras, carbón y lignito, impurezas orgánicas, materia orgánica, pérdida por ignición, azul de metileno, sales, sulfatos, cloruros y determinación del pH. Todo eso lo van a ver ustedes en obras viales. Este curso está ideal como para técnicos que se dedican al control de compactación, para ingenieros, supervisores de campo, ¿no? Para estudiantes de ingeniería civil, para estudiantes de la carrera de laboratorio, ¿no? O para personas que empíricamente se están, digamos, desenvolviendo en esta profesión y necesitan afianzar sus conocimientos según, ojo, estándares ASTM. Los estándares ASTM, como expliqué al inicio, son los que se utilizan a nivel internacional y estos, digamos, tienen carácter de peso prácticamente para todos los países. Por ejemplo, acá en Perú trabajamos con la norma técnica peruana. Si tú revisas la fuente de la norma técnica peruana de un determinado ensayo, te va a decir ASTM o AASHT. Entonces, siempre trabajamos bajo estos estándares, ya que vienen en versión actualizada y como parte de nuestra membresía, la ASTM, les vamos a proporcionar copias controladas de cada una de estas normas que vamos a mencionar en el curso, ¿no? Les voy a mostrar un poquito, más o menos para que tengan una idea para los nuevos. Ya tengo acá varios, veo que están conectados, que ya han llevado nuestros cursos, ya nos conocen. Les voy a mostrar un poquito de las herramientas que proporcionamos en el curso. Una de ellas es el aula virtual. Nosotros les damos acceso a todos nuestros inscritos por un año al aula virtual. Entonces, durante ese año ustedes pueden ingresar en cualquier momento, revisar la información, dar una evaluación en línea, descargar su certificado en línea. El curso que vamos a iniciar el día de mañana tiene doble certificación. Un certificado emitido por el Instituto Latinoamericano de Tecnología y Construcción, ILTEC, y otro certificado adicional emitido por el Colegio de Ingenieros de Perú, de sede Huaraz, ¿no? Entonces, van a tener la posibilidad de descargar ambos certificados desde el aula virtual, ¿no? Este es el aula virtual, como ven acá ustedes van a poder visualizar el curso, ¿no? Por ejemplo, un curso que ya haya terminado. Ustedes ingresan al aula, verifican ahí el curso y dentro del curso van a poder ver el contenido. ¿Cuál es el contenido? Las presentaciones, ¿no? Los PPTs van a estar en PDF. Van a tener ahí las hojas de cálculo que se ha presentado en clase, por ejemplo, sesión 1 del curso concreto, ¿no? Acá no hay hoja de cálculo, de repente acá está la hoja de cálculo, ¿no? Y así sucesivamente. Y adicionalmente a ello, por si se perdieron por A o B, por tema de trabajo, por tema de que se quedaron dormidos, quizás se perdieron parte de la explicación, todos los días se va a ir grabando cada una de las sesiones. Entonces van a poder tener acá un enlace en el cual le van a dar clic y en cualquier momento del año pueden revisar ustedes la grabación de la sesión, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es una de las clases que se ha desarrollado, está grabada todo el tiempo sin interrupción, ¿no? Entonces, esa es nuestra metodología en la cual nosotros estamos dando nuestros cursos de capacitación. Mayores informes en cuanto a costos lo pueden encontrar ahí en la página web. Tenemos 3 metodologías de pago. Y bueno, justamente de este curso, ahorita tenemos en línea a Jacob. Jacob, ¿me puedes escuchar? El día de hoy vamos a sortear
unas becas al 100% y becas al 50% para quienes deseen participar en este curso que, como ustedes han visto, son 3 semanas de capacitación de lunes a viernes, que es un curso bien completo, ¿no? Tiene partes cimentaciones y obras viales. Jacob, ¿me puedes escuchar? Jacob, ¿te encuentras en línea? A ver, un segundo, por favor. A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla un momento. Jacob, ¿podrías activar tu micrófono, un favor, para coordinar el sorteo? A ver. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Mientras Jacob se prepara, voy a leer algunas consultas que teníamos de la presentación. Ahí me indica que está preparando, justamente hay una lista de registro. Quienes se hayan registrado antes de las 6 de la tarde van a participar en este sorteo. Ya. ¿Ok? A ver, un segundito. Ok, a ver, vamos a hacer unos 5 minutos de consultas y empezamos con el sorteo de las becas. A ver, dice por acá. A ver, si en caso de la granulometría, dice, cumple con 2 métodos, ¿cómo saber qué método tomar? Normalmente no cumple con 2 métodos, ¿no? Acuérdese que la limitación es que cumpla, si es que tiene menos del 5% de material retenido acumulado, ya corresponde al siguiente método. No puedes tener 2 métodos a la vez. A ver, Adriano dice, al retirar el collarín, ¿cuánto es en centímetros que debe quedar el espécimen? 6 milímetros, ¿no? Sender dice, ¿cuál es la distancia máxima que puede existir entre mi curva de Proctor y saturación o no hay? No especifica. Mientras no esté cruzando, no esté pegada, es aceptable aún. ¿Cuándo usamos el Proctor estándar y cuándo usamos el Proctor modificado? Depende de las especificaciones técnicas del proyecto. Normalmente, cuando es proyectos de carretera, de forma obligatoria ya se está utilizando el Proctor modificado. Justamente, como menciona el nombre, ya se utiliza una energía modificada porque simula ya las condiciones de tráfico actual para las cargas actuales. Antes, cuando se introdujo por primera vez el método de Proctor estándar, existía otro tipo de digamos, de tránsito, ¿no? Era más liviano, digamos, un tránsito medio, pero hoy en día ya tenemos mayor exigencia en cuanto al tipo de tránsito, al tipo de tránsito que tenemos en día, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos de consultas por acá? El método de test field se puede determinar con un equipo menor a 10 toneladas si es factible usar equipos menores como el vibropizón en capas de 15. ¿En qué casos no es factible usar el Proctor? Bueno, primero, empezando por el Proctor. El Proctor no se puede utilizar, ya habíamos dicho, cuando hay retenido mayor a 30%, ¿no? En 3/4 de pulgada. Ahora, referido al test field, puedes utilizar desde 6 toneladas para arriba, pero tienes que especificar cuánto es tu asentamiento máximo y si esta densidad es mayor a la densidad que se está obteniendo en campo, ¿no? De preferencia, como son materiales grandes, yo les recomendaría de 10 toneladas a más. Porque 6 toneladas probablemente no te genere un buen acomodo de partículas, sobre todo si tiene partículas de sobredimensión. A ver, David Calderón dice, es la misma pregunta. Ya, las capas mínimas siempre tiene que ser 4 veces mayor al tamaño máximo de preferencia, pero acuérdese que se puede trabajar con capas de 30 centímetros como máximo, así que tus capas recomendables serían de 30 centímetros de espesor para el caso del uso del test field. En el formato de Proctor se pudo visualizar que toma el GS aparente de la muestra. No, es la gravedad específica, nada más dice, no dice aparente, sino es una gravedad específica, puede ser asumida, como te dice la norma, o puedes determinarla, pero en la norma específicamente te menciona la gravedad específica base seca, la Ovendray. Eso está indicado en la STM de 4718. ¿No?
¿El Proctor para CBR sobrepasa la curva de saturación por la preparación de material? No. El Proctor para CBR tiene otro tipo de preparación que lo vamos a ver en el curso, pero les puedo dar una indicación. No es el mismo Proctor para el control de compactación. El Proctor para CBR tiene sus propios criterios de preparación. ¿Ok? A ver, Edwin dice, el Proctor que se utiliza para el uso del densímetro nuclear debe de compactarse con el mazo de 10 libras o 5 libras. Acuérdate, Proctor modificado. El Proctor modificado es de 10 libras. Si se especifica en el expediente técnico que, supongamos, te digan el 95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado, significa que por la palabra modificado tienes que utilizar el martillo de compactación de 10 libras, ¿no? Alfredo, los resultados dependen del expertise del personal técnico como mide la confiabilidad de estos. Tienes que hacer pruebas de intercomparación, ¿no? En la misma norma, siempre te va a dar en la parte final un cuadrito estadístico en el cual te dice, por ejemplo, resultados aceptables de dos resultados de un mismo técnico, algo así, ¿no? O resultados aceptables interlaboratorio y te da una desviación estándar. Entonces, si ese mismo material tú lo ensayas varias veces, tienes que verificar cuánto es la desviación estándar máxima que te indica la norma. Interlaboratorio, si enviaste a otro laboratorio y quieres comparar con el resultado de tus técnicos de laboratorio, también puedes hacer esa comparación. Ahora vamos a verificar acá. Justo esta es la norma. Para mencionar a lo que me estoy refiriendo. A ver, en el caso específico, acá tenemos, ¿no?, estimaciones de la precisión, ¿no? Acá te dice, por ejemplo, para un simple operador, la desviación estándar permisible como máximo debe ser de 0.6, en este caso libras por pie cúbico, ¿no? Ya lo llevas a gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces, ese es lo aceptable en un simple operador. Por más que hagas unos 10, 5, 3 ensayos, tendrías que tener 0.6 como máximo de desviación estándar, ¿no? Entonces, ¿de dónde se han obtenido esos datos? Cuando han intervenido entre 144 y 253 laboratorios han investigado este método de prueba con los resultados obtenidos de la AMRL que hace las pruebas interlaboratorio para laboratorios acreditados, ¿no? Entonces, en cuanto al óptimo contenido de humedad, este es su porcentaje en desviación estándar, ojo, ¿no? Y como rango aceptable de dos resultados, se acepta esto, ¿no? Entonces, con eso puedes verificar si está bien tu ensayo o no está bien tu ensayo, siempre y cuando compares ese ensayo de repente con alguien que ya ha cursado una certificación o ha trabajado en algún laboratorio acreditado, o de repente ese ensayo lo hiciste en un laboratorio acreditado y tienes el resultado. Verificas qué tan lejos o qué tan cerca estás de ese resultado obtenido. ¿Okay? A ver, ¿qué más tenemos de consultas? ¿Hay alguna fórmula para poder realizar cuánto de grava puedo agregar? Media pulgada, 3/4, número 4, y menor al número 4 que es arena. Eso normalmente se aplica cuando se hace el CBR, porque los porcentajes al momento del cuarteo varía bastante el resultado del CBR. En el Proctor, comúnmente no, por cuarteo nada más, ¿no? Tamizas y por cuarteo tendrías que determinar tu muestra representativa. Si quieres llegar matemáticamente, utiliza la granulometría, ¿no? ¿Qué porcentaje retiene cada material? Y reproduces esa granulometría porcentualmente, ¿no? Para un determinado peso, obviamente. Muy bien, señores. Entonces, vamos a compartir ahorita. A ver, denme un segundo. Voy a compartir acá pantalla. Voy a buscar el link para el sorteo. A ver, ¿dónde está? Por acá le pasé. A ver. Vamos a colocar acá. Acá estaba. A ver, voy a compartir mi pantalla para los que están en Teams. Los que están en Facebook sí pueden ver aún. Compartir. A ver, vamos a utilizar una página para hacer nuestro sorteo online. Yo acá tengo la lista de los que se han registrado. Primero vamos a sortear 5 becas al 100%, ¿ya? 5 becas al 100%, o sea, no van a pagar ni un sol para el curso que viene. Y luego vamos a hacer un segundo sorteo por 10 becas al 50%. Ok, entonces copio ahí la lista. Vamos a pegar toda la lista de participantes. Hay 107 personas que se han registrado. Y vamos a sortear los 5 premios para las becas al 100%. Entonces empezamos en 3, 2, 1.
al primer intento nada más y tenemos nuestros 5 ganadores. William Jiménez Orozco, César Kevin Muñoz Verástegui, Guido Lucas Baltazar, Gonzalo Estrella Villanueva y Alex Luis Gómez. Alex, nos vemos nuevamente en los cursos. Perfecto. A ver, vamos a guardar esto. A ver, entonces este es beca completa. No van a pagar ni un sol. Esta es mecánica de suelos en obras viales. Ok, entonces paso 3. A ver, mejor le voy a tomar una captura de pantalla. Aunque igual estoy grabando la sesión, ya va a quedar ya grabado. Entonces, a ver, vamos a empezar entonces con la parte de los 10 ganadores para la beca al 50%. ¿Ya? Número de premios, 10. Y sorteamos. A ver, de los 107, tenemos Walter Díaz Ramírez, Becker Smith, Waquisto Raime, Edin Toribio Palma, Jorsi Jordan Ticona, Danilo Partipilo, Brian Romero, Julio René, Erlan Fausto, Gustavo Gómez, David Calderón. Entonces, ya tenemos nuestros 10 ganadores de la beca al 50%. Una indicación adicional antes de finalizar. Si ustedes han sido clientes frecuentes, están en nuestro registro. El costo que van a pagar, por ejemplo, para los de la beca de 50% es en función a la tarifa de cliente frecuente, ¿no? Ahorita, digamos, si es que no has llevado alguna vez nuestro curso, sería en función a la tarifa de público general, pero es el 50% de estas tarifas, ¿ok? Entonces, para poder acceder al curso, quienes no han ganado pueden ingresar a la página web, verifican ahí los costos, pueden hacer los pagos, ahí tenemos los métodos de pago, acá, ¿no? Pueden pagar a través de depósito a la cuenta corriente, pueden hacer un pago a través de Yape, pueden pagar también con Visa, Mastercard, cualquier tarjeta de crédito, débito, a través de PayPal, ¿no? Acá seleccionan ustedes la modalidad, o a través de Visa. Acá tenemos un pago link de Visa, entonces pueden pagarlo en cuotas si es que tienen tarjeta de crédito. Para tarjeta de débito es un solo pago. ¿Ok? Entonces, una vez que realizan el pago, guardan una captura de pantalla en PDF del pago ya finalizado y van a ir a la sección de inscripción. En la sección de inscripción van a llenar sus datos, ¿no? Completan sus datos, eligen su ocupación, la modalidad del curso, en este caso es curso de mecánica de suelos en obras viales, virtual en vivo, ¿no? Y indican acá a través de qué medio hicieron el pago. Por cuenta corriente, vía PayPal, vía Newbies, Yape, ¿no? Y adjuntan su voucher. Acá, ojo, de preferencia en PDF o en JPG. Solamente te acepta esos dos tipos de formato. Marcas acá, aceptas los términos y condiciones, lean los términos y condiciones y envían, y con eso ya se encuentran registrados. Mañana cerramos inscripciones a las 4 de la tarde. El curso inicia a las 7:30 de la noche. ¿Ok? Ya tenemos bastantes inscritos. Traten de inscribirse antes de las 4 de la tarde porque posterior a ello ya no vamos a atender las inscripciones. ¿Ok? Muy bien, señores. Agradezco su participación de cada uno de ustedes. No se olviden, tienen la invitación realizada para el curso del día de mañana. Entonces, para los demás, nos estamos viendo el día de mañana para quienes ya se han registrado. Muchas gracias por su tiempo y espero que esta capacitación haya sido de mucha ayuda para ustedes. Que tengan ustedes muy buenas noches.